Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros amigos de Finanzas Personales. Hoy estamos una vez más en nuestro Facebook Live para hablar de un tema que está teniendo mucho auge últimamente y es el teletrabajo. Para eso estamos con Carolina Navarro Rojas. Ella es la directora de experiencia en el servicio de la firma reclutadora Manpower Group. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Paula, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Carolina, empiézanos contando un poco sobre Manpower Group para las personas que no saben muy bien, no está familiarizada. Claro, Manpower Group es una multinacional americana que se dedica desde hace muchos años, 80 años precisamente, a entregar soluciones basadas en talento humano. Manpower Group está aquí en Colombia hace 41 años ya, estamos cumpliendo en Colombia específicamente. Y bueno, estamos atentos obviamente a entregar soluciones precisamente para todos nuestros clientes basados en talento humano. Bueno, súper. Entonces empecemos primero explicando qué es el teletrabajo. Ok, el teletrabajo es una forma de organización formal. Está enmarcada en un contrato laboral o de una dependencia de un trabajador. Pero el teletrabajador tiene una particularidad y es que ejecuta sus actividades mediante herramientas o plataformas o las TICs que nosotros podríamos estar conversando para poder desarrollar y ejecutar su trabajo. Entonces la particularidad es que el teletrabajador no tendría por qué desplazarse a un espacio físico de la empresa como tal. Esa es la particularidad del teletrabajador como tal. Ok. ¿Y cuáles son las condiciones y los requisitos que se necesitan para ser teletrabajador? Ok, vamos a verlo por dos vías específicamente. Una primera vía es que la persona no tenga dónde llegar a laborar, es decir, puede ser una empresa, por ejemplo, que pueda estar en el extranjero y no tiene aquí cómo poner a trabajar, a poner un local, digámoslo así, para que la persona vaya y haga sus funciones. Razón por la cual lo que se pretende en esa primera vía es que la persona desde un lugar ajeno a un espacio como empleador pueda ejecutar sus funciones. En esta primera vía se considera como un teletrabajo, digámoslo así, súper puro desde el arranque, pues porque la finalidad es que pueda utilizar toda la tecnología para poder obviamente desarrollar sus funciones y sus actividades. En la segunda vía es cuando cuando tengo un espacio como empleador o un espacio físico para que la persona llegue, yo pueda convenir con el trabajador para que pueda trabajar desde su casa como un teletrabajador, ¿de acuerdo? Entonces son dos vías diferentes que realmente son requisitos, digámoslo, de alguna forma también diferentes, porque en la primera es que literalmente no tengo un espacio físico donde poner a la persona. En la segunda yo llego a un convenio con la persona para que pueda ejecutar sus labores desde su casa. Bueno, saludamos a todas las personas que se están conectando con nosotros, las 52 personas, a Natalia María que nos dice saludar, a Hernanusa, a Cristian Rubiano, a Luisinho, los invitamos a todos a que dejen sus preguntas sobre el tema. Jamie Alexandra Pineda Galeón dice, generalmente el teletrabajo es para hacer ventas o hacer telemercadeo. No, no necesariamente. Realmente la funcionalidad del teletrabajador es que yo pueda ejecutar cualquier actividad que no tenga que estar físicamente en un espacio. Por ejemplo, yo podría decir que un call center específicamente pues no podría estar desde mi casa, al menos que me hagan toda la conexión a mi casa para poder ejecutar el call center. Entonces realmente lo que podría limitar el ejercicio es la tecnología o las plataformas o cómo yo voy a desarrollar precisamente la actividad. Bueno, digamos que hablamos en las dos líneas. En la segunda línea, que es un trabajador de una empresa física que quiere llegar a hacer teletrabajo, ¿cómo puede convenir con su jefe directo o esto tiene que estar en su contrato? ¿Cómo se manejaría el tema? Primero, tiene que ser algo convenido por las dos partes, no puede ser algo impuesto, es la primera particularidad. Y aquí venimos nuevamente con dos caminos. Uno podría ser un home office que está muy de auge el día de hoy, pues, por estos días, o el teletrabajador como tal. El home office es que a mí me dan un espacio para yo poder trabajar ciertas horas desde mi casa y voy igual a mi oficina y tengo mi espacio y demás. Digamos que para ese también debería haber un aval por parte de las dos partes, empleador y empleado,
para poderlo ejecutar de esa forma. Sin embargo, digamos que es más informal, por decirlo así, es más como un beneficio en el ejercicio informal. Entonces, no sé, a veces se conviene home office por pico y placa. Entonces, más bien, trabajo desde mi casa temprano y luego llego entonces a la oficina, puede pasar. Pero en el teletrabajador, en ese segundo camino, en el que yo ya convengo con mi empleador y mi empleador conviene conmigo como empleado, en ese disponemos de documentos anexos al contrato que no modifican el contrato para que precisamente se evidencie cuáles son las obligaciones y cuáles son las obligaciones como empleador y como empleado. En ese, de hecho, también se decanta en el reglamento interno de trabajo. En los reglamentos internos de trabajo hay un apartado específico que se habla de teletrabajo, que al final tienen exactamente las mismas condiciones un trabajador normal a un teletrabajador. Deben tener las mismas condiciones de una persona en oficina o de una persona que se encuentra trabajando desde casa. Bueno, esto tiene que ver un poco con la pregunta que nos hace María Angélica Álvarez, que dice: hola, ¿qué tipo de contrato regula el teletrabajo? Muchas veces lo pasan por prestación de servicios, pero hay que seguir cumpliendo órdenes y horarios. ¿Qué es lo legal? Ok, pero aquí hablamos de dos particularidades diferentes. Una es que cuando yo soy subordinado, defino un horario establecido, cumplo órdenes y tengo una persona específica que me está entregando o yo debo estar entregando acciones, ya hablamos de una persona dependiente. Y el teletrabajador está regulado bajo un marco de algo dependiente. Si nos pasamos a un independiente, el independiente tiene la potestad de trabajar como quiera, donde quiera, a la hora que quiera, el tiempo que así lo defina, y al final tiene que ejecutar un entregable. Entonces, de entrada discierne, pues porque en el primero tengo que ser subordinado y para eso está el teletrabajador, como para ejecutar precisamente contra el contrato de trabajo, pero en el segundo yo voy a tener un contrato como independiente o prestación de servicios que al final pues va a diferir totalmente de la dependencia del subordinado. Bueno, Cristina Rubiano nos pregunta si hay algún rango de edad o de experiencia para poder hacer teletrabajo. No, de hecho el teletrabajador suena muy positivo últimamente porque precisamente abre puertas hasta personas discapacitadas, abre puertas para que yo desde mi casa, si tengo limitaciones con el transporte, pues pueda ejecutar precisamente una labor. Entonces, no hay una limitación, el ejercicio realmente es ser consciente de cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y que realmente sea responsable con las actividades en la ejecución desde mi casa. Bueno, esto que mencionas de la ejecución desde la casa, ¿cómo se puede hacer efectivamente teletrabajo en la casa para no, digamos, perder tiempo o dejar que por la comodidad de hacerlo desde la casa se vea afectado el trabajo en últimas? Pueden haber dos bordes, o que me exceda laborando desde casa, es decir, que me levante muy temprano y terminé muy tarde, precisamente porque no tengo que hacer ejercicios de desplazamiento, entonces no tengo que estar en el trancón, no tengo que demorarme llegando a la oficina, entonces aprovecho ese tiempo para quedarme entonces trabajando desde casa. Eso es un borde que también es negativo. Y el otro borde es el positivo, es decir, cuando yo estoy en mi casa, yo debo seguir la misma rutina que tengo en una oficina. Y la rutina implica desde levantarme, bañarme, cambiarme y quitarme la pereza, ¿no? Porque al final del ejercicio, si yo me levanto y de una vez estoy en la cama, trabajando con el computador y con las pantuflas puestas, pues claramente no va a ser de entrada un ejercicio productivo. Entonces no va a quitar como el sueño, no va a quitar como la pereza y al final no va a ser lo productivo que yo realmente requiero que sea. Entonces realmente es hacer una rutina como si fuera una oficina. Me levanto, me cambio, me desayuno, me siento y debo tener los espacios adecuados para. Un espacio adecuado es un espacio iluminado, es un espacio que tenga ventilación, preferiblemente siempre nosotros abordamos que no sea la misma habitación, que sea un espacio totalmente ajeno a la habitación. Es un espacio que invite que yo realmente me pueda sentar cómodo, que pueda tener entonces las manos libres para poder trabajar, los implementos, el escritorio, ¿de acuerdo? Entonces es una oficina, o una mini oficina, pero en mi casa, es decir, algo dispuesto precisamente para que podamos hacerlo de forma efectiva.
Correcto. Silvita Ju nos pregunta, ¿casos y experiencias exitosos reales en Colombia de teletrabajo? ¿Sí tenemos? Sí, de hecho nosotros tenemos teletrabajadores con nosotros en Manpower Group. Y realmente el éxito del ejercicio es la compañía de las dos partes, tanto del empleador, de nosotros, en el que estemos valorando a la persona, chequeando cómo se encuentra, cuáles son las condiciones en las que está, de hecho valorando desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, usted señor viene a ser trabajador de nosotros, con mucho gusto, entonces primero vamos y visitamos sus instalaciones, cómo se encuentra su espacio. De hecho, le hacemos recomendaciones y eso dejamos un documento por escrito para precisamente abordar temas legales y demás, en donde yo lo estoy invitando a que tenga un espacio de forma correcta, le hacemos correctivos, le hacemos oportunidades de mejora de esos espacios y hacemos compromisos. Y a su vez, por parte del empleado o la persona que va a estar en la ejecución del teletrabajador, también se tiene que comprometer. Comprometer significa a que en el horario laboral que se establezca, pues tiene que ejecutar realmente sus funciones. Y en el horario laboral no puede estar, por ejemplo, haciendo tareas de aseo de la casa, por ejemplo. Eso es un compromiso porque nosotros como empleadores no podemos estar 100% con la persona chequeando efectivamente cómo lo está haciendo, si lo está haciendo, etc. Pero pues al final es un compromiso de la persona en el que realmente se va a dedicar a ejecutar esas labores, esas funciones. Bueno, Jamie Alexandra nos pregunta, entonces, ¿en qué áreas específicamente se puede trabajar por teletrabajo? Todas las áreas que permita precisamente tener a disposición la tecnología para yo poder ejecutarla. Podemos tener limitaciones como, por ejemplo, un call center. Entonces, si yo tengo en un espacio a todas mis personas que están haciendo ejecución de las llamadas y ahí donde tengo la infraestructura, claramente no la puedo trasladar entonces hacia la casa. Pero puede pasar que yo pueda tener una empresa que me diga que voy a hacer call center desde mi casa y me disponga efectivamente las herramientas para que yo lo ejecute desde casa. José Osorio Muñoz nos pregunta, ¿qué puede ser más rentable para la empresa? ¿Implementar un tercer turno en horario nocturno o implementar el teletrabajo? Habría que valorarlo más a fondo, pero de primera arranque uno podría decir hacer el trabajo desde casa. Eso no implica que no tengamos que ejecutar la normatividad, es decir, que si tenemos que pagarle recargos nocturnos, que si tiene que estar desde casa y se extiende, entonces obviamente se paga unos extras adicionales. Pero de arranque, el solo hecho de que la persona no tenga que ir a una instalación y que en esa instalación tenga que gastar agua, luz, teléfono, pues al final va a ser mucho más rentable para la empresa tener la persona desde casa y poder obviamente hacerle un reconocimiento de servicios, que en nuestro caso, en nuestro particular de nuestra política, lo hacemos con energía, internet y telefonía. Hacemos como una compensación precisamente por esos servicios. Entonces, de primer arranque podría ser mucho más eficiente tanto para la empresa en costos como para la persona, para que trabaje desde casa y no se tenga que desplazar y gastar dinero, tiempo, etc. Bueno, nos preguntan, ¿qué pasa cuando ocurre un accidente en la casa mientras se teletrabaja? Bien, para nuestra política, lo primero que hacemos es reportarlo como si fuera de origen común. Y posterior a eso, sí revisamos, después de una investigación de accidente de trabajo, si al final sí se ejecutó como un accidente de trabajo. Es lo más acertado, precisamente porque como no hay nadie en ese mismo espacio chequeando lo que efectivamente pasó, lo más prudente es hacer luego de una investigación de accidente de trabajo, entender lo que ocurrió y ahí sí notificarlo como un accidente de trabajo. Ok, pero primero se debe hacer un análisis de qué claro, fue lo que ocurrió. ¿Qué es esa investigación? En esa investigación se hacen análisis precisamente de qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, a la hora que ocurrió, por qué ocurrió, y al final de ese análisis ahí sí se define. Si digamos se paró a tomar una taza de café y se resbaló en la cocina, ¿qué pasaría ahí? Entonces hay que valorar en la cocina qué pasó, porque estaba mojado. Puede ser que la persona haya trapeado hacía 5 minutos, la misma persona, o alguien más trapeó hacía 5 minutos, pero entonces nadie le puso el letrero de, ojo, cuidado, se puede resbalar. Entonces, como
Desafortunadamente no hay una persona presente en el acto, precisamente por eso hay que investigarlo y hacer el detalle de qué ocurrió para realmente llevarlo a un accidente de trabajo. Bueno, Lina Hernández y Cristina Rubiano nos hacen algunas preguntas relacionadas con cómo hacer para saber que una empresa que está brindando el teletrabajo no es una empresa fachada y que luego no van a haber trabajado gratis, por decirlo así, o sea, que sean empresas honestas. Bueno, ahí sí ya deberíamos chequear que efectivamente la empresa esté realmente regularizada. Ya está yendo por la Cámara de Comercio para chequear si efectivamente la persona, o el título de la empresa realmente existe. Realmente es valorar más e indagar legalmente si esa empresa que me está ofreciendo un trabajo existe, y eso puede ocurrir bastante, y sobre todo si son empresas seguramente que se encuentran fuera del país, y si nos contactan a la distancia, pues entonces ¿cómo hacemos para chequearlo? Entonces sí, ya es un tema más de valoración a nivel legal, y estar tranquilos que efectivamente la empresa existe. Una vez después de eso, pues ahí sí ya puedo estar tranquilo de acceder a un ejercicio de teletrabajo y que realmente me vayan a pagar en su momento. Bueno, ¿qué hacer si la empresa no tiene una política de teletrabajo, pero como tal en la ley, y quiero que nos cuentes un poco de la ley 1221 de 2008, ¿qué hacer entonces si la empresa me dice a mí no tenemos implementado todavía el teletrabajo, pero por ley ya hay alguna regulación frente al tema? Ok, la invitación es a irnos migrando al ejercicio. Realmente es un proceso positivo para las dos partes. Seguramente hay empresas que no lo han abordado, no lo han pensado, pero no consideran los beneficios que pueda tener en temas de productividad y demás para los trabajadores y para las empresas. ¿Qué hacer? El ejercicio sería activar la política precisamente interna regularizada con la 1221 de 2008, en la que podamos determinar los marcos por los que voy a regularizar a mis trabajadores como teletrabajadores. Ahora, insisto, de entrada siempre hay que tener presente si es viable o no que yo pueda tener una persona teletrabajadora y a quién se los puedo entregar, porque entonces si yo tengo una niña de la recepción, pues no puedo mandarla precisamente a un teletrabajador porque literalmente la necesito físicamente para que pueda abordar entonces a mis clientes. Entonces es definir desde un arranque, desde un inicio, si lo podemos hacer como empresa o si se puede hacer, e implementar la política que me permita enmarcar y regularizar el mismo ejercicio. Y si el jefe caprichoso, digamos, se pone a decir no, definitivamente no se puede, ¿ahí qué podría pasar? ¿Con una política ya activa? Sí. No, porque la política precisamente lo que hace es regularizar el ejercicio en la compañía. La invitación sería abordar al jefe inmediato, hasta tal vez presentándole la política que se supone pues está enmarcada desde la gerencia en general, que debería ser, todas las políticas deben estar reportadas, reforzadas por la gerencia en general, y obviamente llevar a que el jefe inmediato pueda dar acceso a. Y aquí hay un reto bastante interesante porque desafortunadamente o afortunadamente nuestros estilos de liderazgo deben ir migrando a un ejercicio digamos que de comunicación y de valoración del desempeño de las personas de forma diferente. Entonces, precisamente ya el ejercicio no es estar encima de la persona, del empleado, chequeando cuándo hizo, cómo lo hizo, a qué hora lo hizo, a la hora que ingresó, a la hora que salió, sino que debemos volcarnos precisamente a que ese mandato o esa jefatura o ese liderazgo realmente sea abordado de una forma más asertiva. Más asertiva es por resultados, no por si llegaste a las 8 de la mañana o si llegaste a las 9. Y es una mecánica que se ha venido como intentando cambiar, creo que de hecho ha evolucionado bastante para que pensemos más en resultados y no pensemos en la directriz de la orden específica que se ejecuta a la hora que se tiene que ejecutar. Natalia María Díaz Mejía nos pregunta, ¿cómo una persona con experiencia laboral en alguna área determinada puede postularse para teletrabajo? Hay que primero valorar, y de hecho así lo tenemos desde nuestra política, desde el perfil de la persona. No todas las personas son aptas para ir a teletrabajador y muchos de nosotros quisiéramos todo el tiempo estar seguramente trabajando desde casa.
pero fíjate que las mismas competencias de la persona limitan el ejercicio. Entonces yo puedo tener a un grupo en teletrabajo, pero hay una persona que no se me adecuó, y no se me adecuó porque seguramente no puede estar aislada o se siente no cómoda estando aislada y no teniendo contacto con el resto, que eso pasa mucho. Si yo tengo unas personas que están en su casa, pues claramente van a tener comunicación, pero esa comunicación seguramente va a ser a la lejanía, y el contacto del face to face que hacemos todos los días en empresa realmente se puede estar perdiendo si obviamente yo estoy fuera de la oficina o fuera del espacio. Entonces realmente tengo que valorar todas las competencias, desde mi entorno familiar. Yo puedo tener en mi casa una mascota, y si yo tengo que hacer call center, por ejemplo, desde mi casa, y tengo a mi mascota, puede ser, por ejemplo, un perrito, y el perrito está atrás ladrando, pues no va a permitir que yo realmente sea eficiente. Entonces hay que valorar no solamente si me puedo postular, sino si yo como competencia profesional y en adecuaciones de mi familia, de mi casa, puedo lograr abordar un teletrabajador. Bueno, el que nos dice, ¿se puede aplicar este medio de teletrabajo con empresas internacionales teniendo en cuenta que se maneja reglamentación internacional y varía la ley con varios vacíos? Sí, hay que chequearlo y valorarlo. Dependiendo del caso, hay que chequear cómo podría ser esa ejecución. Si lo estamos hablando de aquí en Colombia, pues lo tenemos regularizado, pero si yo me voy a algún país, China, no lo sé, no sé cómo se encuentra ya la ejecución o el ejercicio. Entonces, a mí me pueden contactar desde un cliente China, por ejemplo, pero yo lo debo ser prudente y comentarle de qué se trata esta legislación o regularización a ese potencial o a ese cliente, porque se tiene que adaptar a las normas que nosotros tenemos aquí colombianas, razón por la cual, por ser una empresa extranjera, no debe o no se puede omitir la reglamentación colombiana. Bueno, Deiner Fabián Guapacha nos pregunta, ¿cuál es el campo con más demanda en este modelo de trabajo? De la tecnología, en todo el área de IT, precisamente porque estamos en un ejercicio virtual. Entonces, todo lo que tenga que ver soporte de tecnología, desarrollos de informática, sistemas, desarrolladores en general, es como un foco bastante grande que tenemos hoy en día en el sector de IT. Bueno, César Espinal y Arnold Niño Martínez ya están creando un emprendimiento acá en nuestro Facebook Live y dicen, sería una muy buena idea crear un portal para mirar solo ofertas de teletrabajo. César Espinal sí dice, buena idea. ¿Crees que ya existe este tipo de portales? Nosotros internamente con nuestros portales de hecho de Manpower Group tenemos identificado cuando una vacante o una oferta se encuentra en esta disposición, y de hecho precisamente se aborda para que las personas tengan claridad desde el arranque si se quieren enfrentar a ese ejercicio de teletrabajo o no. Específicamente una que diga oferta teletrabajo, no, precisamente porque vienen combinadas todas nuestras ofertas y se decanta y se dedica el detalle de este teletrabajador. Bueno, Darlis Esther nos pregunta algo que ya de pronto hemos tocado, pero que pues le podemos recordar, y es ¿qué requisitos se necesitan para postularme al teletrabajo? Antes que todo, las competencias.